Hola, amigos, soy Estela Delgado. Confío que pronto nos liberaremos de esta etapa oscura que está viviendo nuestro país y creo que debemos pensar en nuestro proyecto de país. Alguien dijo que los pueblos que no conocen su historia están destinados a repetirla. Y por eso voy a compartir algo que conozco de la historia o algo de cómo yo veo la historia. En el año 1901 se aprobó la primera constitución que designaba a Cuba como un país independiente. Bajo lo que establecía esa constitución, tomó el poder el primer presidente de la República de Cuba, el doctor Estrada Palma, el 20 de mayo de 1902. La primera transición de poder fue muy problemática, de forma tal que en el 1906, por solicitud del presidente Estrada Palma y para evitar la confrontación entre cubanos, pidió la intervención de los Estados Unidos. Y ahí es que se produce la segunda intervención de los Estados Unidos por solicitud del presidente. Los Estados Unidos, que en ese momento fueron un ente neutral, estuvieron hasta el año 1909 y ya a partir de entonces comienza el tránsito de varios presidentes de forma pacífica. Se transmitieron el poder de unos a otros. Estuvo José Miguel Gómez, Mario García Menocal, Alfredo Zayas, hasta Gerardo Machado. La caída del gobierno de Gerardo Machado en el año 1933 se hace de una forma violenta, con una participación decisiva del Partido Comunista, de grupos anarquistas, y el país entró en caos. Desde el año 1933 hasta el año 1936, vivimos una etapa que fue un caos profundo. En ese periodo de 3 años tuvimos 7 presidentes, incluyendo además de la pentarquía, que fueron el gobierno de 5. Y todo eso llevó a una inestabilidad que el país no pudo avanzar, no pudo prosperar. Habían luchas internas, habían crímenes. Fue una etapa muy difícil. Hasta que en el año 1936 fue electo el presidente Federico Laredo Bru. Él estuvo del año 36 al 40 bajo esa presidencia. Se acuerda la Constitución de 1940 y entonces empieza una nueva etapa de la República. El primer presidente electo, de acuerdo a la Constitución de 1940, fue el presidente Fulgencio Batista. Después de Fulgencio Batista, transmitió el poder legalmente al presidente Grau y después el presidente Grau la pasó a Pío Socarrás. En el año 1953 ya sabemos que se produce el golpe de Estado de Fulgencio Batista, que impidió las elecciones del año que estaba previsto para ese año. Hay muchas cosas que creo que debemos estudiar todavía sobre ese golpe de Estado, pero sabemos que no fue cruento, no hubo muertes, sabemos que no hubo oposición, prácticamente no hubo oposición. ¿Y por qué se produjo esa pasividad y esa aceptación de los ciudadanos hacia el golpe de Fulgencio Batista? Porque en Cuba, en ese periodo, los comunistas habían sumido a, eh, al país en un caos terrible. Habían unas huelgas constantes, habían violencia, y ellos estaban buscando, apostaron por esa vía para asumir el poder y destruir los partidos
tradicionales, se declaraban antiimperialistas, anticapitalistas y todo eso. Y Batista, que se había visto como un hombre fuerte, organizado de antes, pues fue muy bien recibido en el año 1953. Pero Batista celebró elecciones en el año 1954. Y en el año 1954, de acuerdo a las leyes de la República, Batista fue electo presidente de Cuba hasta el año 1958. La mayor cantidad, en la mayor parte de su tiempo, estuvo vigente la Constitución de 1940. Existía un Congreso independiente al presidente. Por eso el legislativo, el poder legislativo y el poder judicial no pertenecían al presidente. Y en el año 1958 se volvieron a hacer elecciones. Y en esas elecciones del año 1958 se volvió a elegir a un parlamento que tenía representantes de varios partidos. Y en esas elecciones del año 1958 fue que fue electo el Andrés Rivero Agüero, que se suponía que fuera el presidente, asumiera la presidencia en febrero del año 59 hasta el año 1963. Eso no se produjo porque, entre otras cosas, esas elecciones no fueron reconocidas por los Estados Unidos. Los Estados Unidos apostaron por el grupo de un grupo de transición que se suponía que en la que participaría Fidel Castro, y forzaron a que Batista saliera del poder, lo que creó un vacío en el poder que lo asumió Fidel Castro. Hasta el año 1958, estas elecciones del año 1958 fueron las últimas veces que los ciudadanos cubanos eligieron presidente de una forma directa. Fue la última vez que los ciudadanos cubanos eligieron a los senadores y a los congresistas de una forma directa. Ya en febrero del año 1959, Fidel Castro propone y se aprueba una nueva ley fundamental. Y la nueva ley fundamental violaba o decía todo lo que era la Constitución de 1940, ponía nuevas reglas del juego, el presidente pasaba a ser una figura meramente decorativa y el primer ministro, que era Fidel Castro, era el que asumía todas las posibilidades de realmente trabajar. Esto lo reconoce inmediatamente el doctor Urrutia y no forma parte del juego y se va. Y entonces eligen a presidente de Cuba al doctor Osvaldo Tico Torrado, que siguió siendo una figura decorativa, meramente decorativa, mientras que Fidel Castro hacía lo que le diera la gana. Ya sabemos que Fidel Castro le pasó el gobierno a Raúl y después le pasó le pasó el gobierno a Canel. En el año 76, cuando había una población joven, inexperta, desconocida, donde ya habían sido fusilados, donde había una gran cantidad de cubanos ya en el exilio, es que se hace la primera constitución comunista del año 1976. En el año 2019, ya sabemos que se impuso la otra constitución comunista. Quiero aclarar que la constitución del 2019 no es una constitución legítima. Los cubanos, de acuerdo a la ley, la mayor cantidad de todos los ciudadanos con derecho al voto, la mayoría tenía que aprobar esa constitución. La mayoría de los cubanos no dijeron sí a la constitución. Independientemente de que el no tuvo acceso a la prensa, a la televisión, a la radio, a los medios masivos, los ciudadanos cubanos en su mayoría no aprobaron la constitución del 2019. Y lo voy a decir públicamente, se hackearon las computadoras y se saben los resultados reales. Y no fue aprobada la constitución del 2019. Fue impuesta por
la jefa de elecciones de la Comisión Electoral y el señor Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Y esos son los tres responsables de que ahora se está viendo, vieron los palacios, verán San Juan y Martínez, verán Palma Soriano, verán Ciego de Ávila, verán Las Tunas, verán a Holguín, porque los ciudadanos no aprobaron esa constitución y desde que la han implantado ha sido un desastre para nuestro país. Entonces, mi recomendación, evitemos una transición de caos. Mi recomendación, evitemos un vacío de poder. Es campo propicio para cosas bien malas para el pueblo cubano. Bastante hemos sufrido ya. Hagamos una transición lo más normal posible y lo menos caótica posible. Por lo menos que no quede de nuestro punto, en nuestras manos. Y que Dios nos ayude. Hasta luego. Bye.